y qué beneficio tiene en usted. Bueno, a mí me ayudó bastante porque al menos tengo las cosas un poco más claras. Donde tenía duda, practicándolo con ella, pues se me aclaró un poco más. Excelente. ¿Quién más ha comenzado a impartir, compartir con alguien? Recuerde que aunque se imparte la enseñanza, lo cierto es que el que la da aprende más que el que la Ujú. recibe. Y eso es lo que queremos lograr. ¿Quién más ha encontrado a alguien con quien compartirlo? Bueno, Dios bendiga. Yo, pastor, yo también he compartido la clase con varias personas y la experiencia ha sido muy grata porque he visto la receptividad que ha tenido con quien la he estado compartiendo y la oportunidad que me da a mí de poder ampliar y desarrollar las ideas que he ido cantando. Ha sido sumamente emocionante porque uno se da cuenta que uno de verdad está aprendiendo, como que, ay, pero yo se la puedo explicar porque ciertamente la aprendí. Definitivamente es una muy bonita experiencia ir dándole la clase a otro a medida que uno va aprendiendo. ¿A cuántas personas lo ha hecho? Hasta ahora voy con dos, pero ya conseguí una tercera que voy a comenzar en esta semana, porque quería que fuera gente fija para mantener el ritmo de toda la clase. Excelente. ¿Y qué clases le compartió? Yo con las dos personas he compartido todo el material, porque ya he llegado las 2 semanas básicamente y lo he ido compartiendo, obviamente, tal vez no tanto detalles como hemos visto nosotros, pero sí de manera general. En esta semana hablé acerca de la inmutabilidad y en el caso de la parte de predicación también hablé un poco de lo que aprendimos en predicación y de la importancia de que nosotros seamos el testimonio de lo que vamos enseñando. Y con la inmutabilidad fue maravilloso porque casi hacemos un mensaje, como que mientras estábamos hablando, casi hacemos un mensaje, porque comenzamos a ver, Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia en su propósito, Dios no cambia los planes que tiene, las ideas que tiene con nosotros, pero eso quiere decir que sin importar las circunstancias que vivimos, Él se mantiene fiel y Él está haciendo cosas y a través de nosotros. Excelente. Yo le iba a preguntar, ya me respondió una de las preguntas que le iba a hacer. Le dejo con esta. ¿Cómo lo hace con ellos? ¿Lo tiene junto o lo está compartiendo por separado? Por el momento lo tengo separado, pero ya estoy organizando para dos de esas personas hacerlo vía Zoom al mismo tiempo para poder también que podamos compartir las experiencias entre ambos. Excelente, excelente. ¿Alguien más ha compartido, ha encontrado con quién compartir lo que hemos ido discutiendo y analizando? Bueno, pues nada, comencemos nosotros. Felicito a mi hermana Marisol, mi hermana Erika, muy buenas iniciativas. Y a los demás, eh, por favor, pónganse las pilas para que esto se quede. Yo le iba a hacer la pregunta a la hermana Erika si podía decirnos con qué se quedaba de la inmutabilidad de Dios, pero ella ahí mismo respondió diciendo que Dios no cambia en su esencia, en su ser, en su naturaleza, en sus ideas, en sus propósitos, ¿verdad? Definimos entonces la inmutabilidad de Dios como aquella perfección en la cual se despoja de todo cambio. Dios es eterno, Él no cambia en su esencia. Todo cambia alrededor de Dios, pero Dios mismo no cambia. Él está fuera de todo lo que Él mismo ha creado. Así que, Pastor Jimmy, ¿sería usted tan amable de pedir la bendición, un espíritu de sabiduría y de ciencia para que el Señor nos ayude hoy? No sé usted, yo no escucho nada. Oh, amén. Sí, Señor. Amén.
orando. Sí, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Te glorificamos, Dios, porque eres bueno, porque eres justo y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio. Queremos poner en tus manos esta reunión, eterno Dios, en el cual seas tú impartiendo sabiduría, conocimiento, inteligencia, Dios del cielo, abriendo nuestro entendimiento para que todo aquello que tengas tú a través de tu siervo, nuestro pastor Alejandro, toda impartición, Padre amado, en el conocimiento de tu Santo Espíritu, Señor, podamos estar receptivos a poder aprender de aquello que tú tienes preparado en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este grupo. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas más y podemos adquirir la sabiduría en tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Perdón, estaba orando y no sabía que Sí, tenía sí, yo por eso a veces abría los ojos, pero no quería interrumpirle. Bien, bienvenidos, amados. Gracias por una vez más regalarnos su tiempo con el propósito de exponernos a la palabra de Dios. ¿Le gustaría que recapitulemos? ¿Alguien puede recapitular qué es la inmutabilidad de Dios? Tomemos unos 5 minutos para recordar, porque hoy vamos a hablar ahora entonces de la infinidad de Dios. Pero vayamos paso a paso. ¿Quién me puede dar una percepción sobre la inmutabilidad de Dios? Amén. Bueno, eh, Dios en su esencia es uno y Él no ha cambiado. O sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como dice su palabra. O sea, Dios no cambia en su esencia, ni tampoco cambia en en sus propósitos, en su naturaleza. Dios es el mismo, o sea, es inmutable, Él no cambia. Muy bien. Eh, Maribel, ¿qué te parece lo que ha dicho el pastor? ¿Quieres añadir algo? Si no, si con el micrófono cerrado no se escucha, si todavía, Ahora sí, ahora sí, sí, bendiciones. Yo bendiciones. escribí algo aquí. eh, Dice que la inmutabilidad de Dios se relaciona con su eternidad, pero es distinta porque cuando decimos que Dios es la eternidad de Dios, nos referimos que Él es eterno. Y cuando hablamos de su inmutabilidad, decimos que Él siempre es el mismo en su ser eterno. No cambia nada, no crece un poco, no cambia. Ujú. Corinne, Yes. what do you think? Yeah. Um, I think that this is something we discussed with the youth as well, and was really interesting because from God, everything comes from God. So Ujú. cannot even improve because he's perfection himself. So he cannot I say get hold or change because even if it change for what? Because has already everything. He's already perfection. So he's one and has everything that cannot improve because it's everything. So yeah, that's my idea. What happened, Testy, if God improve? ¿Qué sucede si Dios crece, si Dios se desarrolla? ¿Qué sucedería? ¿Es posible que Dios... Ahí No, dejaría de ser inmutable. Ujú. Que, yo que Dios, perdón. A Que ver, vamos a... Dios, Testy tiene la palabra ahora. Testy. yo está, estamos Testy, tu voz se está quebrando. It's broken. Your voice, maybe because you think so?
Ahora, ¿me escuchas mejor ahora? Ahora sí. Estaba diciendo que cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, yo pienso que, como decimos antes, que Él no cambia. Entonces, no creo que en su ser divino Él puede, hoe zeg je dat, uitsteken of uitgroeien, want Hij is al perfect. Hij is al onveranderlijk. Dios es incambiable. Sería, no sé si existe esa palabra en español. No puede crecer, no puede envejecer, no puede rejuvenecer, porque entonces la perfección divina se perdería. O sea, no existe la perfección porque se transformaría en algo más perfecto. Ya ya Él es perfecto. Bien, lo vamos a dejar acá. Era una sencilla reflexión. Veamos ahora un tema. Vamos de nuevo a ver otro concepto sobre Dios. Y ahora vamos a ver la infinidad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver la infinidad de Dios. Y aquí tenemos, Dios es infinito. Dios es infinito. Déjenme ver si puedo. Aquí tenemos la primera definición. ¿Se puede ver? Sí, pastor. Sí. Hermano Luis, ¿le gustaría a usted leer y decir qué le parece a usted esta definición? Vamos a ir viendo la definición parte por parte. Recuerde que estos conceptos es difícil definirlo en una sola idea, sino que tenemos que ver varias ideas. Hermano Luis, ¿sería tan amable? Claro. La infinidad de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Ok. Entonces, escribamos ese concepto. La infinidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios está libre de toda limitación. Así de sencillo. Transcribí literalmente como el libro de teología lo presenta, pero hagámoslo más sencillo para que sea para nosotros más fácil de recordar. Entonces, la infinidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios está libre de todas las limitaciones. Hablemos un poquito entonces de las limitaciones. ¿A cuáles limitaciones? Miren lo que vamos a hacer. Primero veamos las limitaciones en las cuales nosotros, no puedo decir que gozamos, pero cuáles limitaciones tenemos nosotros para ver entonces en Dios, en su perfección, de que esas no existen en Él. ¿Cuáles limitaciones tiene el ser humano? We cannot go back in the time, like we cannot go in the past. No podemos ir al pasado. Yeah. El espacio Our también. futuro. O no podemos ir al futuro. No podemos estar presentes en todos lados. Ya no podemos estar presentes porque hay una ley física que dice que un cuerpo no puede ocupar dos espacios. Pero vayamos primero al tiempo. El tiempo se puede ver No. en cuanto a los tiempos, pasado, presente y futuro. Y también se puede hablar en el tiempo en cuanto a eternidad. Pero veámoslo primero desde el punto de vista que Corín primero lo presentó. Un momento, piensen ustedes, les dejo esta inquietud, esta bomba se las dejo a ustedes. Decodifiquen ustedes este código. Dios, el hombre no puede ir al pasado. ¿Y Dios? ¿Puede Dios ir al pasado? Pero si Dios no tiene tiempo, para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es y ya. Yeah. Ok. Explíqueme eso, por favor, porque yo necesito un poquito más de luz. Es que él es de la eternidad y hasta la eternidad.
Sí, Pastor Juan Julio, buenos días. Buenos días. Avísenos con tiempo de que cambiaron el horario de la clase. Ay, Aquí qué son las engaño. 7 de la mañana y yo dando vuelta y nada. Ay, Dios Si mío, la hermana Erika no me avisa, no entro. que cambiaron, perdón, yo estaba en Bolivia Ah, y cambiaron el domingo pasado, El pero horario. les queda bien a las 7 de la mañana o prefieren sí, que sí, lo... no, para nosotros es perfecto, porque mucho más cómodo todavía, porque Ah, bueno, sí, cogemos clase de 7 a 9 y no hay problema. excelente. Bien, definirlo de esa manera es muy fácil, decir Dios, perdone, Sí, claro, claro. eh, Dios es eterno, está en el presente, pero explíquemelo por favor, ¿qué es lo que pasa entonces? Decodifíqueme esto. Es ¿Cómo es, que, cómo es es que en la mentalidad humana conocemos el pasado, el presente y el futuro. Ujú. Pero en la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Por eso Él dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Sí, Eso. Ujú. ¿soy yo el único que tengo problema con esto? O hay alguno aquí que quiera aclarar o preguntar? Perdón, que hace un poco de calor en Holanda. No siempre tenemos sol y parece que ya el Señor nos está bendiciendo. Déjeme despojarme, que ya esta es la tercera reunión del día. Pero bueno, am, cuénteme, ¿qué es lo que pasa con el tiempo y el hombre? Por favor, analicemos la perfección de Dios diciendo, Dios es infinito, la infinidad de Dios es aquella perfección en la cual Dios está libre de toda limitación. Y aquí estamos hablando en primer lugar del factor tiempo, del pasado, ir al pasado. Entonces, el hombre está limitado, el hombre no puede ir al pasado. Algunos dicen, inclusive físicos, hablan de que el hombre no puede ir al pasado, pero el hombre siempre está yendo hacia el futuro. Interesante. No, no es este mi tema, pero siempre vamos hacia el futuro. Ustedes han dicho, y lo dicen por definición, pero yo necesito todavía que analicemos esto bien. ¿Por qué Dios sí puede tocar el pasado, el presente y el futuro? ¿Por qué? Porque Él es eterno. Ok, es una definición lógica, correcta, Él es eterno. Pero ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es? Because he is the time is himself. Like he is the time. Ok, ella me dice que Dios mismo es el tiempo. Ok, The time comes from him. ok, el tiempo viene de Él, pero... Él está fuera del tiempo. Ah, Exacto. No se sujeta al tiempo. a ver, Pamela, explícame eso. ¿Cómo que Él está fuera del tiempo? Bueno, porque Dios lo es todo. Él no está en el proceso de nosotros, no está en el tiempo. Entonces Él está fuera del tiempo, por cual Él puede hacerlo todo. Ok. Han dicho dos conceptos interesantes. A ver, ¿qué opinan los demás? Corín dice, Él es el tiempo. Pamela dice, Él está fuera del tiempo. Él no está dentro de este mecanismo. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo les suena esto? Yo creo, pastor, que Ajá. es interesante eso porque cuando Dios crea al hombre, lo crea dentro del tiempo. O sea, el Señor no se incluye en el tiempo, sino que crea al hombre dentro del tiempo. Si nos vamos a Génesis, cuando dice que Él dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. O sea, Dios está creando desde ya el tiempo donde va a haber, o sea, donde va a habitar el hombre, donde va a estar el hombre, pero Dios no se incluye en el tiempo. Por eso tiene Él el control del pasado, del presente y del futuro.
sea que al él estar fuera del tiempo, al él crear el tiempo y crear como una especie de una maquinaria que es lo que determina el tiempo, la puesta del sol, acostarse el sol, la lumbrera de la luna, estamos en una especie de un ciclo, nosotros estamos envueltos en ese ciclo, pero Dios está afuera. Así es, pastor. ¿Sí? Correcto, correcto, ¿Vamos bien? Miren, correcto. hay un texto bíblico que de la parte de la física dice que hay tres cosas que se necesitan fundamentalmente para toda la creación. Tres cosas, que son espacio, materia Ujú. y tiempo. Y que las tres tienen que haber sido creadas instantáneamente. No puede ser creada una después de la otra. ¿Qué les parece a ustedes? Piénsenlo. No, ¿Cuál no, fue? y en la descripción, por eso que yo digo que se necesita más fe para creer que nosotros venimos de la evolución del mono a que lo que dice la palabra. O sea, cuando usted va a Génesis, dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y prácticamente no había nada porque todo estaba oscuro. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea el sol, y fue el sol. Dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. O sea, por la palabra de Dios se creó todo lo que existe. Entonces, prácticamente, al ser Dios el creador de todo lo que existe, Dios limitó en el tiempo al hombre, a los animales y a toda la creación, pero Él está fuera de esos límites del tiempo. Así es. Entonces, fíjense lo que dice Génesis 1, versículo 1. En principio. ¿Qué elemento tenemos ahí? Principio. Ahí hay tiempo. Tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Ujú. ¿Qué hay ahí? Materia. Espacio. Ujú. Y Espacio. materia. 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 Sí. Creó Dios los cielos y la tierra. El Ujú. espacio y la tierra. Fíjense que los tres Al mismo tiempo. al mismo tiempo. Sí. Porque me hubiera gustado, yo esperaba que quizás mi hermano Luis o Sandro, que son muy curiosos, dijeran, bueno, si hubiera creado el tiempo primero, ¿en qué espacio? Y si crea el espacio, ¿en qué tiempo? Y si crea la tierra, ¿en qué espacio lo crea? No puede ser. Los mismos físicos dicen, tiene que ser Al alguien mismo instante. que lo creó todo al mismo tiempo. O sea, los mismos científicos, tenemos gente que están amargadas, que quieren negar la existencia de Dios. Ellos mismos dicen, es insostenible. La evolución es insostenible. O sea, tú puedes tratar de hablar de la evolución desde adentro, desde la creación, pero tú no puedes hablar de la evolución No, pero, pastor, de la y creación. los mismos límites que Dios trazó. O sea, ¿por qué razón estoy yo ahora frente al mar, en un espacio donde el mar decide no moverse de ahí? Y yo estoy de este lado que es tierra. Porque Dios lo estableció así. Le fijó los límites al mar, le fijó los límites a la luna, le fijó los límites al sol. Si el sol se aleja, nos morimos de frío, pero si el sol se acerca, nos morimos del calor. Entonces, eso no pudo haber sido ni por casualidad, ni por evolución, ni por Big Bang, ni nada de lo que quieran decir. Es una mente maestra que de alguna manera estableció límites y lo creó todo, en tiempo y espacio también. Bueno, pasamos ahora, porque ya se nos va el tiempo y como ustedes son tan profundos, entonces hablamos del tiempo. Entonces, Dios está fuera del tiempo
por lo tanto, Dios abarca la eternidad, desde eternidad a eternidad, pasado, presente, futuro. Dios no está dentro, Dios está fuera. Pero luego también nuestra hermana Olga habla del espacio. Nosotros tenemos la limitación. Dios es omnipresente. Y luego más adelante hay una definición más profunda que nos va a hacer a nosotros pensar, nos va a hacer pensar, y se la voy a adelantar. Déjeme adelantársela para que cuando lleguemos ahí no tengamos que cerrar y nos quedemos sin haber reflexionado. Donde Dios está Dios, toda su esencia, toda su plenitud, o está una parte de Dios ahí, como si Dios tuviera partes. Voy a ponerlo, por ejemplo, en el hombre, ¿verdad? Yo puedo tener la mano acá y otra mano acá, porque yo soy un ser, pero tengo un cuerpo y mi mano derecha está acá, pero mis pies están en el suelo, mis manos están aquí. ¿Es Dios así? ¿Hay una parte de Dios o es toda la esencia de Dios que está en él? Se lo dejo ahí para que lo pensemos. Para una gente que se está desayunando con mangú, son muy profundos. El tema es cómo reflexionamos nosotros cuando yo estoy en oración. ¿Cómo medito yo en la presencia de Dios? Porque esto me puede servir a mí una vez que yo tengo la revelación para esperar un milagro de Dios. ¿Será que Dios me está escuchando con sus espaldas? ¿Será que Dios es la mano que tiene sobre mí? ¿O es toda la esencia y la naturaleza, la presencia de Dios en todo lugar, plena, completa, no fragmentada, que está allí y por lo tanto puede abrir el mar de nuevo, puede hacer caer maná del cielo? ¿Cómo esto afecta mi fe? Lo dejo para que lo veamos luego por definición. Vayamos ahora a ver otro punto con respecto a la definición. Entonces decimos que la infinidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios está libre de toda limitación. Tiempo, espacio, sea pasado, sea futuro. Veamos ahora qué implica. Creo que es un poco más de lo que hemos... Pastor Jimmy, ¿sería usted tan amable de leer lo que tenemos, esta declaración que sencillamente sigue profundizando lo que acabamos de decir? En lo que tiene aquí, pastor, ¿no? Ok, ya lo he visto. Aquí. Solo alcanzo a ver, déjenme ver. ¿Puede Dice, ver? Ajá. en la infinidad se implica que Dios no puede estar limitado por el universo, por el tiempo, espacio del mundo, que no lo alcanzo a ver todo, pastor. Me quedo muy corto. Ahora, ahí, no. No, porque esa es otra declaración. Esa es otra declaración. O confinado al No, universo. confinado al universo, sí, hasta ahí. Confinado al universo. ¿Qué opinan ustedes? En la infinidad se implica, se sobreentiende que Dios no puede estar limitado por el universo. O sea, el universo completo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay algún texto que diga que Dios es mayor que el mismo universo? Lo Yo creo, pudiéramos deducir, porque si él creó todo, él es mayor que todo lo creado. Perdón, ¿cómo dijo usted? ¿Él puede? Yo No, No digo que puede, si él él es. creó todo, si él creó todo, entonces él es mayor que todo lo que existe. ok. Salomón cuando dedica el templo,
y lo estoy parafraseando, usted que se lo sabe de memoria, dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos te contendrá este templo que yo he construido. O sea, y Salomón está declarando tantas cosas sobre Dios que es imposible contenerlo en ningún espacio, lugar ni tiempo. Así es. ¿Alguien recuerda Colosenses 1:16? Colosenses Sí, 1:16 sí, dice, él habita toda la plenitud de la deidad, ¿no? A ver, dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que están en el cielo, y las que están, en la tierra, sean visibles o invisibles, sean ujú, dominios, principados, tronos, sean tronos, potestades, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por por medio él. de él y para él. O sea, en él, cuando usted escucha que dice, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué? Pues, como diría Wilson Nicolás, ¿y qué es toda? Todos, Toda. todas. Exactamente, todas las cosas. Todas las cosas. Hay otro texto también que está en Efesios, pastor, pero no sé si responde a la primera pregunta que hizo. 1, 22 a 23, que dice, todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ujú. Antes de ir a ese texto que Ujú. está muy bueno y Colosenses, por ejemplo, no, no, es Efesios 4 Efesios. también que dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Pero aquí dice Colosenses 1 que en él fueron creadas todas las cosas. Ujú. En él. ¿Qué entiende usted cuando dice en él? Que fue el que las creó. Sí, pero en él. Que Él es la única existencia. O Estamos sea, hablando de preeminencia. ujú. Entonces, Él es como como dentro. dentro dentro de su Dentro, ¿no? Ajá, espacio. ok. Yo tengo aquí otro versículo que es Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ok, antes de tocar todos esos textos, aclaremos esta parte. En él. Déjeme usar una ilustración que a mí me ayuda. Pastor, yo, ¿me escucho? Sí, sí, hermana Erika. Yo entiendo que en él, o sea que lo que nosotros comprendemos como existencia está dentro de lo que ya él es. Es como si nosotros como seres humanos somos solo una parte dentro de lo que él es, que es el todo de lo que existe, que va más allá de lo que nosotros somos. Ujú. Permítame usar esta ilustración. Cuando decimos, porque ahí el texto dice en él, o sea, voy a tomar prestado la palabra de nuestros hermanos Luis y Olga. Dentro de él. En él fueron creadas todas las cosas. Y dice ahí, las que están El cielo. en los cielos. ¿Qué dice el texto? ¿En el cielo o en los cielos? Ahorita lo veo. Colosenses 1:16. ¿Está en singular o en plural? Los cielos. Cielos. Si alguien tiene el texto bíblico, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la los cielos. tierra, Sí, Colosenses 1:16. Sí. visibles e invisibles, Ujú. Es muy sean importante. tronos, dominios, principados, autoridades. ¿Sabe qué es lo que me ha llamado la atención? ¿Por qué le hacía la pregunta? Aunque nosotros aquí estuvimos hablando en singular, yo recordé, yo digo, pero casi siempre la Biblia que habla de los cielos lo habla de ellos en plural. Ujú. ¿Por qué?
Porque hay un primer cielo, segundo cielo y un tercer Sí. cielo. Sí, eso es lo que decimos nosotros, Ajá, porque nunca hemos escuchado la expresión un cuarto cielo, pero Pablo dice y habla del tercer cielo. Ahora, exacto. los científicos, los físicos, hablan de dimensiones y hablan de mundos paralelos, señores, científicamente. Es más, Stephen Hawking, el señor físico que murió, el minusválido inglés, escribió un libro que le tituló Mundos Paralelos. Y si usted va ahora a Google o a National Geographic, usted va a ver un reportaje de científicos donde hablan de mundos paralelos. Y me llamó la atención viendo yo un reportaje donde decían y presentaban mucha gente cruzándose y dicen, todas estas personas existen y lo presentan y dicen, pero no se conocen ni se topan uno con otro porque están en dimensiones diferentes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso me ayuda esto la Biblia o eso no es bíblico? Eso, ¿qué les parece? Porque la Biblia siempre habla de cielos. Y si dice cielos, está hablando de muchos. ¿Qué opinan ustedes? Ujú. Bueno, no había llegado hasta allá, ¿no? Me había regido hasta la parte en lo que dice Pablo, ¿no? De los tres cielos. Y había siempre creído que, por ejemplo, el primer cielo es la parte que vemos la atmósfera. Segundo cielo, donde están estrellas, digamos, la parte de constelación. Y el otro es donde está el Señor Dios con los ángeles. Esa era mi Eso lo percepción. definimos nosotros, eso no lo dice Sí, la Biblia, sí, ¿verdad? era mi percepción, por eso era lo que No. Y pensé. yo también creí así. Esto Ahora, no, esto no va ligado, pastor, al espacio, digamos, de lo físico, de lo que vemos nosotros, y a lo que no vemos que entra lo espiritual, de pronto también, esta diferencia cuando hablamos de cielos, o es basado solamente a lo que puedo ver. bueno, si ellos tienen razón, mire qué es lo que pasa. Cuando vemos la Biblia, vamos a analizar, ¿eh? No estoy estableciendo esto, estoy analizando con ustedes. Cuando hay una manifestación de Dios, cuando hay una manifestación de Dios, cuando nos referimos a Dios, inclusive se habla de que Dios habita en el tercer cielo. Eso lo hemos definido los hombres. Eso no lo ha definido la Biblia. Pero uno de los nombres que Dios utiliza es Jehová Shama, que quiere decir que Él está presente. Cuando vemos manifestaciones de Dios, vemos que hay una manifestación instantánea. Mm. Sin embargo, muchos de nosotros tendemos a ver y a pensar que Dios está arriba en el cielo. Y nos referimos a las nubes, a la atmósfera, como el cielo. Y no sé ustedes, pero yo cuando nuevo creyente y quizá todavía viejo creyente, cuando oraba, pensaba que había un trono encima ahí Ujú. y un momento, ¿dónde está Dios? Sentado en su trono, los 24 ancianos, los querubines, los serafines, los millones de ángeles que dicen Apocalipsis 4 y 5 que están ahí junto a él a la derecha de Jesucristo. Ahí es que está Dios, Bueno, ¿y dónde es eso? en el tercer cielo o Y en los cielos. yo les dejo la incógnita sembrada para uno hablar de la infinidad de Dios y ver, y más que una confusión, es que ampliemos nuestra mente para ver cuán grande, cuán perfecto, cuán glorioso es Dios.
Pastor, se me viene a la mente, por ejemplo, sabemos que Dios es infinito, pero dice la palabra, en principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que el cielo ha sido creado como un lugar donde o sea, Él ¿El establece cielo o los? el Los cielo, ahí cielos. sería el cielo. Perdón, ¿qué dice la Biblia? Génesis 1:1. A Usted ver, está citando Génesis 1:1. Lo- Sí. ¿Está en singular o está en plural? En en plural. plural. los cielos, los Ay, ¿y por cielos, qué lo, perdón, ¿y por qué lo ponemos nosotros en singular? los cielos, Por los cielos. nuestra mente finita. Porque lo estamos viendo desde nuestra Because propia for us, limitación, de lo que Ah, pensamos que existe. Porque es que ahora mismo estoy yo aquí contemplando el cielo, entonces mis ojos lo único que ven es este cielo de aquí, no estás viendo físicamente los cielos. Y recuerden. this is what por we eso que know. siempre nos vamos en singular. A ver, Corín. Yeah, because this is what we know. Like we know that exists one, so I say sky, but that's what we know. So we limit our knowledge of what we see. Sí, pero el hecho de que eso es lo que yo sepa, eso no quiere decir que eso sea lo que existe. Exactly. But because that's what we see. But we don't walk by sea. Yeah. So for us, human people, it's one. But the Bible, it says that it's not. So it's clear. Sí, fíjense que cada vez que aparece el término cielos, aparece en plural. Y quizás algún teólogo con buenas intenciones se habrá preguntado, ven acá, habrá hecho la misma pregunta. Y decía, pero cada vez que la Biblia habla de los cielos, aparece en plural. Y él mismo se haya preguntado, pero ¿y cuáles son los cielos? Y haya concluido, bueno, los cielos son el primer cielo, el segundo cielo, y como la Biblia habla que fue arrebatado al tercer cielo, pero eso quiere decir que no haya un cuarto, un quinto, un sexto. Y aún así, con lo que usted empezó la pregunta, Pastor, o sea, como dice ahí en la Biblia, dice, y todas las cosas en él subsisten, o sea, a pesar de la cantidad de cielos que queramos decir que Están creó, dentro de él. están dentro de la, aún así es más inmenso. Yo les iba a decir una ilustración que me ayudó a pensar. A ver, permítame decir esto, que después que uno pasa de 20 años, si no dice las cosas que piensa rápido, se les olvida. A mí me ayudó cuando alguien, meditando sobre Colosenses 1:16, dice, cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas, en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, esto es como decir que los peces viven en el mar. O sea, los peces están dentro del mar. El hábitat de los peces es el mar. Yeah. Aunque los peces nunca lleguen a todos los extremos, están dentro. Decía el símil, la comparación entre, de igual manera, toda la creación, todos los cielos, todo lo creado está dentro de Dios, como están los peces dentro del mar. Yeah. ¿Nos da algo de luz esto? Yeah. Claro. Yeah. Pastor, can I connect to what you're saying? Please. Like, I think about Genesis 2 when it says, and the Lord, so the man was created by the potter of the heart, and he blew, I say, sopló, and he blew, giving life to the man. So it comes from him, right? Because it says, and he blew, and the man, it became man with life. Okay. Porque cuando capítulo 2, aunque ella está tocando ahora capítulo 2 de cuando Dios sopló el espíritu que vino a habitar en el hombre. Ahí hay una clara referencia a la imagen de Dios en el hombre. O sea, no era que el hombre estaba fuera. El hombre estaba dentro de Dios.
y el cuerpo de la materia, inclusive la palabra hombre, ¿qué es el hombre? El hombre es una composición de una parte física y una parte espiritual. Y no hay hombre sin espíritu, como no hay hombre sin cuerpo. Es esa combinación de hombre, de materia y de espíritu, que le hace al hombre desde el mundo espiritual manifestarse en el mundo físico. Sin cuerpo, el espíritu del hombre tiene que irse, se muere. Y el hombre y el espíritu del hombre sin cuerpo pasa a ser ilegal, no puede. Toda la actividad de un espíritu en este mundo, excepto el espíritu de Dios, toda manifestación en el mundo físico, en esta dimensión que conocemos como el mundo físico, no puede haber manifestación espiritual que no sea ilegal. Aún los demonios, pastor, Los necesitan un cuerpo. demonios son ilegales, necesitan un cuerpo, buscan un cuerpo, poseen personas para poderse manifestar. Pero mientras ellos no posean un cuerpo, solo pueden infundir temor, tratar de oprimir, buscando la posesión de un cuerpo para poderse manifestar. De ahí que, aunque no es nuestro tema y lo voy a dejar aquí, entro y salgo, de ahí que Dios mismo tiene que encarnarse en la persona de Jesucristo para hacerse a él mismo legal y para poder redimir al hombre que habita en una dimensión que le llamamos tierra, que le llamamos mundo, que le llamamos materia. But this is interesting. Do you think? Yeah. Are you gonna go to another topic? Fíjense, sí, sorry, que solo abro la puerta para decirles y hacerles pensar, nuestra intención es ver la grandeza de Dios. Nos podemos quedar el mes entero hablando sobre la inmutabilidad de Dios, la infinidad de Dios, no para racionalizar a Dios, todo lo contrario. Les invito a que digamos, wow, ¡Qué grandeza! Aleluya. no hay nada imposible. Dios no está limitado por nada. Dios Ayer, no ayer, tiene límites. ayer, Sí. pastor, mientras analizaba con Erika la clase de hoy, yo le decía a ella, que, así mismo, esa fue la expresión que yo usé, wow. La inmutabilidad de Dios nos lleva a nosotros a ver qué tan pequeños somos y qué grande es Dios. Y luego entonces, cuando adquirimos un poquito de conciencia acerca de la inmutabilidad de Dios, cobra cuerpo en cada uno de nosotros las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Entonces, ahí lo vemos en las diferentes funciones en la que se revela nuestra vida. Si estoy enfermo, yo sé que Él es el Dios que me sana. Si estoy en problemas de índoles económicos, sé que es el Dios que me suple. Pero por encima de la problemática de enfermedad o de salud, puedo contemplarlo en su gran manifestación del gran yo soy, el que era, el que es, el que ha de venir, el que en todos los tiempos va a estar con nosotros. Entonces, esa convicción y ese convencimiento de quién es Dios me va a llevar a mí a estar tranquilo en cualquier circunstancia que esté viviendo, sabiendo que aunque yo varío, que aunque yo cambie, que aunque yo le diga que le amo hoy, que mañana a usted no lo puedo ni ver, Dios es amor siempre. Y eso es algo extraordinario, pastor. Eso es como para uno tirarse al piso, dar grito y empezar a llorar. Fíjense, exactamente. Ahora, cuando yo tengo una relación personal, cuando yo conozco a ese Dios, primero, ¿cómo puedo apartar? Es que cuando yo escucho a una persona
como que ya yo no soy cristiano. Espérate, que no te entiendo. O sea, ven que ser cristiano es algo a lo que me meto y me salgo. Es como, Un zapato que me cambié, una camisa. no, si tú tienes la revelación, aquí yo usaré algo que dicen, usan los calvinistas, cuando dicen, el que ha gustado una vez, el que ha conocido, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido hecho hijo de Dios, no puede caer totalmente. Puede caer, pero no totalmente. Pero tampoco puede caer definitivamente. O sea, puede resbalar, cae, cometió un error, no estoy diciendo que seamos perfectos, no, cometió un error, pero no hasta caer totalmente, apartarse y definitivamente y permanecer en un estado pecaminoso después de haber conocido y decir, espérate un momento, que esto no es una religión, no fue que yo me metí a cristiano, es que el creador del cielo y de la tierra, es que el Padre es mi Padre celestial con el que yo tengo una relación, el que me ha dado una nueva vida, el que yo he llegado a conocer, el que yo he entendido que en Él fueron creadas todas las cosas, el que yo he entendido, el que yo he conocido que es eterno, que yo no puedo dejar ni de amar, ni de adorar, porque Él es inmutable, porque Él es infinito, porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. No, un momento. Primero, en cuanto a mi relación con Dios. Segundo, para yo poder esperar de Él, que no solo un milagro de sanidad, si Él, por el poder de su palabra, creó el universo, Él creó dimensiones, si la presencia de Dios no está limitada en ninguna parte, es infinito. Toda la esencia de Dios está manifiesta, está en ti, está aquí ahora, está allá, y no una parte, no está más presente aquí que allá contigo, que Él lo llena todo en todo. El que no escatimó ni aún ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todas las Para yo cosas? poder creer que, mire, un cáncer, una enfermedad, que pueda Dios así, es decir, es que para Dios nada es imposible. Es que para Dios sanar una persona, no tengo que, es que para Dios sanar una persona, levantarla de la muerte, es que para Dios eso es nada. Así es. Así es. Que se pueda ampliar nuestra mente, hermanos. Llegamos a las 56, me he tomado un minuto, 4 minutos de pausa y puede ir al baño, así que vamos, no se tome más, por favor. Hacemos una pausa y volvemos en 4 minutos para que tomen agua, vayan al baño y cambiemos el switch y ahora vamos a predicación expositiva. Bienvenido, Pastor Mónica Mellizo. Bienvenidos. Buenos días, pastor. Buenos días. Ya vimos la primera, perdonen que no avisamos. Bueno, yo estaba en Sudamérica y aquí en Europa cambiaron la hora el domingo pasado. Así que yo siempre era la una acá, pero ahora estoy en discrepancia con Latinoamérica. Así que por eso, quizás ha habido un cambio, le ha cambiado la hora a algunos. Bien, hemos terminado la clase de teología. Hoy vimos la infinidad de Dios. ¿Alguien me recuerda la definición de Dios infinito? ¿Cómo lo podemos definir? Olga.
Olga, ¿qué recuerda de? Dios infinito es que no tiene limitación de tiempo. Es aquella perfección por medio de la cual Dios está libre de todas las Sí. limitaciones. Excelente. Fíjese, eso. Repítalo, hermana Maribel Pérez. Es aquella perfección por medio de la cual Dios está libre de todas las limitaciones. Y Olga aplicaba diciendo no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por el universo, no está confinado, no está encapsulado, pasado, presente, futuro. Estábamos hablando del tema de las dimensiones. No estoy diciendo que esto sea así, pero los invito a que por favor, si puede encontrar ese libro escrito por este físico que le llama las dimensiones, iba a decir dispensaciones, las dimensiones, o mundos paralelos. Vaya a Google y busque mundos paralelos y escoja ver algunas definiciones, porque, ¿verdad? Puede hacer que se pueda complementar lo uno con lo otro. La intención es conocer mejor a Dios. Dios no está limitado. Dios no está confinado a un lugar y una parte de Dios en otro lugar. Es que toda la esencia de Dios está en todo lugar, la plenitud de Dios. Bueno, eso era lo de teología. Ya son las 2:05 de la tarde acá, así que ahora vámonos a predicación expositiva. Estuvimos viendo algunos modelos la semana pasada. Estamos estudiando ahora mismo la introducción, ¿verdad? ¿Cuáles temas hemos visto? Comenzamos, bueno, valga la redundancia, escogiendo el tema. Vimos tema, vimos título. Paso número 3, se escribe una proposición. Paso número 4, ¿me ayudan? Puentes homiléticos. Puentes homiléticos. Punto número 5. Paso número 5. Las divisiones del mensaje. Ajá. El cuerpo. El cuerpo del mensaje en las divisiones y luego las subdivisiones. Luego las subdivisiones. Y ahora La estamos semana pasada hablamos sobre la introducción. Introducción, sí. Entonces, ¿quién me lo puede recordar todos los pasos, uno por uno? Y por favor, les voy a pedir encarecidamente que siga esos pasos. Mire, el pastor Juan Julio se ha desaparecido ahora, pero sería bueno que él escuche esa parte, porque conozco que él está predicando, los pastores que están acá. Por favor, sigan los pasos en ese orden. No lo hagan en otro orden. Se lo va a complicar. A ver, ¿quién me dice los pasos? Lo pueden hacer entre todos. Diga el primero. ¿Quién dice el primero? Escoger el tema. Escoger el tema. ¿Cómo escoge el tema, hermana Erika? Obviamente debemos orar y esa oración es buscar, vamos a decir, la necesidad del público al que voy a dirigir el mensaje, que va a estar basado en, vamos a decir, algún hecho que esté pasando en el momento, alguna circunstancia que como iglesia se está viviendo, y a partir de ahí entonces se saca esa esencia de la situación para entonces tomar cuál sería el tema. Muy bien. En oración, obviamente. Entonces conocemos primero la búsqueda, la dirección de Dios, la guianza, el sentir que pone el Espíritu Santo. En segundo lugar, la necesidad. Estudiamos el tema de la necesidad. En tercer lugar, entonces vemos la situación, la condición, tanto nacional, local, y también puede ser mundial. No podemos desconectar. Entonces, eso nos ayuda a escoger el tema. Punto número 1, el tema. ¿Cuál sería el número 2? Título. Título. Muy bien. ¿Cuántas formas hemos estudiado nosotros? No son las únicas, pero ¿cuántas fórmulas hemos estudiado nosotros para escoger un título? ¿Cómo convertimos un tema en un título? 3 formas. Sí. 3 fórmulas. Ajá. 3 fórmulas. ¿Alguien me puede decir una de esas fórmulas? Título es igual. Perdón. Oh, sorry.
Tema es igual a título más una palabra clave. Pastor, repita lo que dijo y escúchese usted mismo. ¿Qué fue lo que dijo? Dije tema. Pero díganoslo correctamente. Sería entonces tema. No, dígalo, No, perdón. dígalo desde el principio. Igual a tema, Ajá. a tema más palabras clave. Por favor, repítalo Así está. entero, repítalo desde el principio. Título es igual Ajá, a tema más ajá. palabra clave. Ok, muy bien. Título es igual. Título es igual a tema más palabra clave. O, ¿cuál fue que dijo usted, hermana Erika? Pudiera ser también el título, es igual al tema más una interrogante. Título es igual a tema más interrogante. ¿Y cuál sería la tercera fórmula? Título es igual Tema a más tema frase. más Frase. frase. Muy bien. Entonces, comenzamos por el inicio, vamos paso a paso. Una, Y que de una una- pregunta, pastor. Ujú. ¿Y por qué, si eso es así, el 99.9% de los predicadores ¿Y cuando por qué usted suben me al va a hacer altar, esa pregunta a mí? cuando suben al altar dice, hoy estaremos hablando bajo el tema tal y no bajo el título tal? Esa pregunta se la iba yo a hacer a ustedes. ¿Por qué debemos convertir un tema y cuál es la diferencia entre un tema y un título? El tema es generalizado. El tema abarca todo, el título específicamente qué vamos a desarrollar de ese tema que hemos escogido. Entonces, Pastor Juan Julio, ¿qué cree usted? ¿Le respondo esa respuesta? ¿Responde su pregunta? No, la respuesta responde a mi pregunta. Lo que pasa es que pienso que hay que hablarle a tantos predicadores sobre eso para que aprendan la diferencia. Bueno, Porque yo mismo hasta el otro día siempre subía, hoy voy a hablar bajo el tema, hasta que cogí esta clase. bueno. ¿Cuántos de ustedes nos ponemos de acuerdo para autorizar al Pastor Juan Julio a que él vaya a hablarle a todos los predicadores y explicarle la diferencia entre tema y título? A ver, ¿cuánto le damos? Bueno, queda en esta asamblea, queda constitucionalmente autorizado, Pastor Juan Julio, de que usted vaya y le haga la diferencia a todos los predicadores que cuando suben hoy estaremos hablando sobre el tema. Muy bien. Entonces, paso número 1, tema. Paso número 2, título. ¿Cuál es el paso número 3? Proposition. Escribir una proposición. Proposición. Ese es el paso número 3. No lo haga de manera diferente. Ese es el orden. Ok, y las proposiciones, ¿cómo pueden ser? De capacidad, de deber. Deber o Capacidad. interrogativa. Muy bien. De capacidad, de deber y descriptiva. Descriptiva ya. Descriptiva. Muy bien. ¿Cuál es el paso número 4? Frase de transición. Muy bien. Preach. Así que cuando yo estoy preparando mi mensaje, señores, yo duro a veces 2 días, 3 días buscando el tema. Y hasta que yo no tengo el espíritu del mensaje, señores, se vuelve un problema. Sin embargo, una vez capto el espíritu del mensaje, le aseguro que puedo escribir el resto, por lo menos la estructura, me puede llevar desde 5 minutos, me puede llevar un par de horas, pero es posible y creo que lo he logrado. Miren, le voy a confesar esto. Iba trabajando con un tema y le voy dando mente y me fui a caminar. Yo hago caminatas de oración. Me fui a orar y caminar y metido en el bosque, caminando, analizando, en un momento, me vino la idea y me vino el bosquejo inmediatamente. Visualicé el espíritu de lo que tenía que enseñar, lo capté y entonces me vino el bosquejo porque ya tenía el texto. De hecho,
nosotros normalmente el día lunes vemos el texto con todo el cuerpo pastoral. Yo mismo no estuve, el pastor Jimmy, que está aquí con nosotros, fue quien dirigió la reunión de nuestro cuerpo pastoral, y ellos escogieron la serie, trabajaron en la serie, y yo vengo trabajando, ellos escogieron el texto, y normalmente el bosquejo lo mandamos el jueves. Yo no pude mandarlo el jueves porque no me captaba, no captaba El espíritu del mensaje. el espíritu del mensaje. Tengo el texto, pero necesito analizar el texto, necesito. ¿Y sabe lo que yo hago? Yo mismo vuelvo a ver y estudiar las clases que ya hemos enseñado aquí. Así que yo tuve que ir al método inductivo para ver cómo observar. ¿Recuerdan ustedes? Observar quién habla, dónde habla, los personajes que hablan, el tiempo en que se habla, los detalles. Hacerlo. Y anoche fue que me vino. Y oiga cómo titulamos. Nuestra nueva serie que comienza mañana domingo se llama Oraciones Disruptivas. Y se va a llamar el tema, Buenos días. el título del mensaje de mañana se llama Oraciones Disruptivas que cambiaron el universo, o que detuvieron. La oración disruptiva que detuvo el universo, así se llama. La oración disruptiva que detuvo el universo. Vamos a hablar. Ya yo sé en qué lo basa ustedes. Exactamente, pero ahora suena, me parece fácil ahora que lo digo. Claro, claro. Usted de una vez se va donde Elías o va donde Josué. Luna, detente en Ajalón. Sol, detente. Exactamente, ese es el texto. No fue de Elías. Okay. Ezequías, durante el profeta Isaías, hubo una parte, pero en ese texto, leyéndolo, el contexto, cómo fue que se produjo esto, qué revelación tenía Josué, que tenía la capacidad de creer que Dios podía detener el universo, a pesar de que la oración en cuanto a la física estaba equivocada. Pero pero eso es profundo, eso no le va a dar los 40 minutos, Bangladesh. Eso está fuerte, interesantísimo. Porque si usted tiene que hablar de la revelación de Josué, tiene que ir entonces al caminar de Josué con Moisés, que en todos los momentos importantes, la Biblia dice, y Moisés subió al monte y Josué, el hijo de Nun, estaba con él. Y en el tabernáculo, Josué, el hijo de Nun, estaba ahí. O sea, él aprendió de mano de Moisés a tener una relación de primer tipo con Dios. Una revelación poderosa de quién era Dios para Pero él. fíjense, interesante, fíjense cómo la palabra de Dios es tan rica que, señores, como les decía, conocer al Señor, acercarnos por su palabra, tener una relación con Dios de manera personal, sin convertirnos en religiosos dentro de un templo, sin una relación personal donde tú disfrutas la comunión con Él y que tu caminar con Dios produce eso, una revelación de quién Él es. Y estamos estudiando acá precisamente para ampliar nuestra visión y revelación, porque la revelación de Dios será en la medida, en la búsqueda que tengamos nosotros de Dios. Claro. La búsqueda de Dios determina la revelación de Dios. Es una buena proposición. Uh-huh. Es una buena proposición. Muy bien. Paso número 1, el espíritu del mensaje, el tema, con el texto bíblico. Paso número 2, el título. Paso número 3, la proposición. Paso número 4, oración de transición. Paso número 5, los Puntos. Puntos. Puntos y subpuntos, sí. Y el 6, subpuntos. Y ahora hemos empezado a estudiar la introducción. Ahora apenas, después que yo tengo esa estructura, es que voy a trabajar mi introducción. Ya yo sé que voy a hablar mañana acerca de la oración que detuvo el universo. Señores, un hombre oró y detuvo el universo.
Y eso es interesante porque Josué no le pidió a Dios que detuviera el universo, pero ese es otro tema. Eso es por una clase de la oración de autoridad. También, Los ¿no? evangelios. Y científicamente comprobado, porque por eso es que hay un año bisiesto, por esa situación con Josué que paró el sol y la luna. Entonces el año no es completo. Sí, algunas personas lo ven desde ese punto de vista, otros de que eh, la, el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra no es perfecto. O sea, no tenemos nosotros forma, la Tierra no toma exactamente 24 horas exactas, sino que en ese movimiento de rotación, donde la Tierra gira alrededor de su propio eje, le toma 24 horas, 5 minutos, tantos minutos y tantos segundos. Entonces, en la acumulación de esos minutos, cada 4 años, entonces se forma Un día adicional. un día adicional para que pueda procurar el hombre ajustar el tiempo a lo que Dios estableció, algo que nosotros lo hemos medido de esa forma. Entonces, pero bien, no, estamos en predicación expositiva. Bien, la introducción. Déjenme compartirle con ustedes para que puedan escribir algo y tener algo en la mano sobre la introducción. Míralo ahí. ¿Qué vamos a decir de la introducción? Mire, los detalles minuciosos o los temas ajenos al sermón desvían la atención y matan a la audiencia. Aquí vamos a escribir ahí por qué es importante la introducción. Saben ustedes que algunas veces algunos predicadores dan tantos detalles que a veces se desvía del tema principal Y la gente se le duerme. y la gente se le duerme. Entonces, mire lo que ahora señalaba el pastor, de que si voy a hablar mañana acerca de la oración que detuvo, yo tengo que determinar de qué quiero hablar. Y eso lo describe la oración de transición. Es la que determina el rumbo que va a seguir mi clase, o mi mensaje, o mi predicación. Porque, como ustedes pueden ver, son muchas las cosas que se pueden enseñar. Por ejemplo, el contexto en que se da esto es que se juntan 5 reyes para atacar a los gabaonitas porque lo consideraban traidores al haberse rendido como leñadores del pueblo de Israel. Por haber hecho pacto con Israel, ellos se levantan y lo van a atacar a ellos. Es interesantísimo. Inclusive encontré un comentario que habla de Gilgal. Y Gilgal, un lugar muy importante. ¿Por qué fue Josué a Gilgal? ¿Por qué fue a Gilgal? Oh, porque allí fue donde se celebró la primera Pascua, allí fueron circuncidados. Interesantísimo, pero un momento. Pero si se va por ahí de la primera Pascua, de esta celebración, se le van 20 minutos. Se le van 20 minutos y la oración que detuvo el universo no le da tiempo a predicarla. Y suena, el título está buenísimo, pero la gente se queda con hambre y comezón y dice, pero usted me citó a mí para hablarme de la oración que detuvo el mundo. Y yo tengo que saber ahora que no puedo desviarme en detalles. Que la gente ha escuchado que yo voy a predicar de la oración que detuvo el mundo. Entonces, muchos detalles importantes, buenos, maravillosos. Y esos predicadores que les fascina imaginar, si yo me imagino que la gente se le estaban yendo, yo me imagino. Y yo andaba en el camello junto a Josué y cerca de Calais.
Y yo me imagino, y yo en su lugar, se me va el tiempo. Entonces, tengo que tener cuidado con los detalles. Número 2, ¿para qué sirve la introducción? Para enfocar el sermón sobre la verdad central. Enfoque. La introducción me le va a dar línea, dirección. Va a evitar que yo me desvíe. Y número 3, captar la atención. Y con ese segundo punto, pastor, que usted plantea, entonces nos lleva a mantenernos como si estuviéramos manejando un tren en la línea del ferrocarril para no descarrilarnos. O sea, para mantenernos centrados en el objetivo. Claro, eso es lo que pasa. ¿Cuáles son las razones principales por qué necesito una buena introducción? Déjeme ponerlo ahora en orden de importancia. Número 1, para captar la atención. Número 1, captar la atención. Así que escriba. ¿Por qué tengo que hacer una buena introducción? Porque con ello necesito captar la atención. Número 2, para mantener el enfoque en lo que realmente yo he sido invitado a predicar. O sea, a mí me predicar, miren, tengo un pastor amigo que me dice, mira, aquí es un problema, yo hago un congreso, le doy a cada uno su tema y luego vienen y me predican de lo que ellos quisieron. ¿Se entiende? Si a mí me dan un tema para predicar, yo tengo que predicar el tema que me dieron. Yo no puedo salir con otra cosa. ¿Verdad? Entonces, número 1, Claro. la atención. Número 2, el enfoque. Hay muchos detalles que pueden desviar la atención del pueblo. Son buenos detalles, pero entonces sería necesario otro mensaje. Si yo lo que quiero hablar de Gilgal, pues yo hablo de Gilgal y no le llamo la oración que detuvo el universo. Entonces tendría que hablar yo del significado de Gilgal. Ajá. Y número 3, para evitar los detalles que distraen y que matan a la audiencia o la atención de la audiencia. Entonces, esa es la razón por la que necesitamos escribir un buen mensaje. La Y, semana y, pasada, y pastor, y también ahí ahora yo entiendo la importancia de que la introducción se escriba de último, porque la introducción tiene que estar íntimamente conectada con todo el cuerpo del mensaje. Entonces, generalmente si usted hace la introducción primero, se corre el riesgo de que el resto del mensaje no esté conectado a la introducción. fíjense, la introducción tiene que estar, bueno, me pasó a mí anoche mismo. Escribí mi título, escribí mi proposición y cuando estoy escribiendo la oración de transición, mi tercer paso, me doy cuenta, espérate un momento, olvidé una palabra en la proposición, tengo que ponerla porque si no, se me desvía el mensaje y tengo que devolverme porque tiene que tener una sincronización, título, proposición y oración de transición. Si hablo de la oración que cambió el universo, Ha dormido ya. la proposición tiene que hablar de la oración que cambió el universo. Y la oración de transición tiene que también tener alguna relación. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Las características de una oración, los elementos que componen una oración capaz de detener al universo. ¿Qué es lo que Ahora tengo yo curiosidad por escuchar ese mensaje suyo, porque esa oración es simple. Él dijo, luna, detente en Ajalón, sol, detente y ya. Yo voy a esperar ese link para entrar porque yo Claro, también lo comparto. para ver cuál es la Bueno, revelación ahora que me usted ha van a sacado de una intimidar oración. ustedes a mí, me están intimidando ahora, porque, Maestro, no hay miedo, sabemos que eso va a fluir de Dios. ¿Ah? miren, lo primero es que yo recomiendo inclusive, nunca haga un mensaje de una sentada, no lo haga. Porque, mire, inclusive hablando yo esto con ustedes, me surgen ideas.
los escucho a ustedes, veo el interés que se despierte, en qué dirección va. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Señores, para que un mensaje sea una bendición para tu audiencia, es como una comida que Un debe buen chef. Ajá. Ya. aliñada, sazonada, con tiempo suficiente. Así que yo preparo, capto la idea, tomo tiempo, hago la estructura y vuelvo. Y créame que he leído comentarios ya y digo, esto me puede servir acá, esto me puede servir acá, esto me puede servir acá, esto es importante y voy embelleciendo mi mensaje para que cada parte del mensaje y que además se haga en el tiempo correcto. Así que una vez, ahora yo voy a la introducción y yo digo, ¿cómo voy a introducir? Si mi objetivo en la introducción es captar la atención y darle enfoque a mi mensaje, mantener la gente centrada, evitando los detalles, entonces yo tengo ahora que saber sazonar. La semana pasada vimos dos estilos. Bueno, hablamos del estilo de Aristóteles, de cómo se capta la atención. Mi objetivo es captar la atención. ¿Quién recuerda el estilo de Aristóteles? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué en su libro sobre Estos, dijo que El Estos discípulo de patos, Aristóteles era etos, patos, logos. estos patos locos? ¿Quién de ustedes fue y buscó qué significaba? ¿Quién leyó algo sobre estos patos locos? No todos a la vez, por favor. eh, estos significa autoridad, Ajá. patos sobre las emociones y logos, razón. Una razón lógica. Entonces dice, Pero mi hermana Olga, ¿eso fue lo que usted escuchó aquí la semana pasada o usted fue, investigó además y añadió? no, No, no. en Google sale así como definición corta de esa palabra, sale así. Ok, excelente. Entonces ustedes fueron y buscaron Sí. o lo hicieron ahora mismo. No, 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 de la hace clase 8 días, en la clase pasada. Excelente, excelente. Muy bien. Y eso es lo que yo les pido que hagan. Vayan, porque la intención es que se les quede. Porque si de momento mira, aquí está el pastor, mire, tenemos tres hermanos desde Bolivia, está el pastor Fernando, está el hermano Rogelio y está Catherine. Ellos tres viven en Santa Cruz, Bolivia. Fíjense cómo desde allá se conectan con nosotros. Imagínense que en el Congreso de Aviva Bolivia el próximo año usted vaya a predicar y le toque predicar. Usted no va a llevar todos los escritos. Va a tener que recordar cómo hago la introducción. claro, claro. Entonces, el etos, la intención es que usted vaya y busque. Lea un poco acerca del etos. Profundice para que sepa cómo se hace uso de la autoridad. ¿Por qué me gano yo el derecho a ser escuchado? Que eso es lo que tiene que ver el etos. Claro, que la autoridad que tú tienes sobre un tema, qué credibilidad puede tener cuando expone el tema, cuál es el carácter con el que tú vives para que ese tema expuesto, el que te esté escuchando, diga, es verdad, porque él lo que está predicando, yo soy testigo que él lo vive. Lo Porque vive. imagínese, usted hablar de honestidad y usted es un ladrón. Bueno. O también tiene que ver la autoridad de, ven acá, ese tema. Ajá, Estás hablando de salud, pero tú no eres médico. exacto. ¿Qué derecho tienes tú a hablar de ese tema? Te puedo creer. Entonces, en ese caso, tú dices, bueno, voy a tomar la autoridad prestada. Claro, el estudio hecho por el doctor Hodgkin de la Exactamente. Universidad de Salamanca dice lo siguiente. Entonces ya, cuando usted Estoy tomando averigua quién es, prestada la autoridad. ajá, Fíjense, yo les mando pero yo no soy un científico, yo he estudiado la materia de física que nos enseñan en la escuela, pero yo no soy un físico. Entonces tomo prestada la autoridad de un señor que fue una eminencia. Él escribió un título, un libro que le llamó Mundos Paralelos. Yo no, él lo escribió. Miren, vayan e investiguen, busquen en Google Mundos Paralelos. ¿Para qué? Para ampliar un momento. ¿Será cierto? Dimensiones. En la Biblia habla de esa posibilidad.
Oh, pero en el mismo lugar que estaba Eliseo, él estaba parado acá y él podía ver el mundo físico y el espiritual en Claro. tiempo real. Ah, ¿será que es cierto? Estaban en dimensiones diferentes. ¿No? Y cuando él le Por dice eso al hijo, Eliseo no lo ve. Perdón, no, perdón, por eso el el siervo de criado no lo Eliseo ve, al el lado no criado lo no lo ve. ve, pero Eliseo lo ve. ¿No? Y luego cuando Elías es transportado al cielo, ocurre lo mismo, que Eliseo le dice, si tú ves cuando yo me vaya, tú vas a tener la doble porción. Entonces ahí mismo él vio cuando el cielo se abre y ve los carros de fuego subiendo y ve el manto. Claro, Entonces es una dimensión paralela a esa. claro. Pero si yo no tengo el concepto de mundos paralelos, si no me está claro primero a mí, quizás ahí Eliseo le fue enseñado por Elías de que había mundos paralelos y que era necesario que él abriera sus ojos espirituales para ver ambos mundos. Y Exacto. ahí empezó Eliseo a ver los mundos. Ok, estos patos lobos, cuando yo no tengo la autoridad, la tomo prestada. Pero hay otro modelo, que fue el modelo terremoto, las informaciones radicales que sacuden, están las preguntas, que el Señor Jesucristo las utilizó muchísimas veces, y están las historias. Había una vez. Entonces, Imagínese, pastor, un tema en el año que murió el rey de Usía y usted le ponga como título, tienes que morirte, hablando de la muerte. Y usted arranque con una introducción que dice, ¿sabía usted que en el día de ayer, conforme a la información de la Organización Mundial de la Salud, murieron 145.927 personas que se acostaron y hoy no se levantaron? Sabes que tiene la posibilidad de que hoy tú entres siendo parte de esa estadística. El que escucha eso sale ya de una vez. ¿Qué es lo que este hombre está hablando? bueno, yo conozco un pastor que con buenas intenciones, queriendo evangelizar a una persona en un avión, le dice, utilizó la estrategia De remoto. no, la evangelismo explosivo. ¿Qué sucedería si tú murieras hoy? Ay, Y en un avión, y ella lo mira y le dice, mire, hágame el favor. Usted se está volviendo loco. O sea, uno tiene que tener un poquito de sentido común. Sí, Hay gente que ya subirse a un avión está tensa. claro. Y mucho menos, y si este avión se Se cae, cayera. ¿Sabes tú para dónde vas? la intención puede ser buena, pero puede ser una falta de De sentido tacto. común, que la mujer le insultó, lo mandó a callar. Entonces, bien, tenemos ahora dos modelos, ¿verdad? Estos patos lobos. Tenemos ahora el estilo terremoto, informaciones drásticas, preguntas e historia. Había una vez. Muy bien. Vuelvo ahora a compartir mi pantalla para que ustedes vean eh, la estructura de las introducciones, cómo se prepara. ¿Sí? Mire aquí. Creo que esto lo vimos también. Se lo vuelvo a enunciar para que lo pueda escribir. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los elementos que tienen? Número uno, la frase, guía o encabezamiento. ¿Qué es esto? Mire, lo que la frase guía hace es que toma la palabra clave de la introducción, del título, perdón. La frase guía o encabezamiento lo que hace es que toma la palabra clave del título y hace una oración con ella. Por ejemplo, ¿quién quiere darnos un título con oración? Porque eh, la serie que vamos a comenzar es sobre la oración. ¿Quién quiere darme un título?
sobre la oración? O la oración que abre los cielos. Ok. La oración que abre los cielos. ¿Cuál es la palabra clave en ese título? Abrir. Abrir, exactamente. Algunas personas pensaron en cielo, pero no es cielo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abrir. Hay muchas cosas que para poder entrar, hay muchas puertas que necesitan ser abiertas. Yo busco algo de cómo conectar. Tomo la palabra abrir, por ejemplo, puedo contarla y de ahí me voy. Si voy a hablar de abrir las puertas, puedo hablar un poco acerca de la historia. ¿Quién inventó el candado? ¿Por qué las puertas necesitaban ser abiertas o cerradas? ¿Cuál era la importancia de las puertas en las ciudades? Busco algo que conecte con la palabra abrir. Usted, para poder entrar en su casa, necesitará abrir la puerta de su casa. Y de ahí cuento una historia. De ahí, ¿verdad? Se toma la palabra clave y se hace una declaración, un enunciado, una frase. ¿Se entendió esa parte? Sí. Okay. Número 1, se toma la palabra clave y se hace un enunciado. Vamos al punto número 2. Punto número 2 dice aquí. ¿Qué dice? Sandro, ¿puede usted leer, por favor, el número 2? Pero El con número 2 dice ejemplos de situaciones que relacionan este encabezamiento con la vida real. Usted lo había simplificado en ilustraciones en la semana pasada. Ajá. ¿Por qué ejemplos de la vida diaria? ¿Por qué ilustraciones? ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de conectar con la gente. Es más fácil conectar con la gente. ¿Qué quiere decir eso? Explíqueme. Oh, en una ilustración de la vida diaria, automáticamente cuando yo escucho ese tipo de ilustración, puedo decir, sentirme identificado. Jesús lo usaba frecuentemente. Él decía, el sembrador salió a sembrar. Él estaba hablando a gente que conocía de semilla, que sabía lo que era la siembra, que sabía lo que era la cizaña. Y entonces, básicamente, ya usted gana un buen punto en la audiencia desde que usted arranca con ese punto. Claro, la gente se identifica con el tema. Sí. Se identifica digamos que aprende más fácil, más rápido, guarda la información más fácil. Más fácil. Cuando usted, es muy probable que los últimos mensajes que usted recuerde, solo recuerde, no la parte teológica, sino las ilustraciones, las historias. Por ejemplo, pastor, ahora usted dijo algo muy claro, ¿no? Sentarse con tiempo y no solo de una vez hacer el sermón, sino el mensaje, sino poco a poco. Y usted puso el ejemplo de la cocina. Y a mí ya se me quedó porque es así. Si una comida se hace a la ligera, pues puede que no quede con tanto sabor como cuando se hace con calma, con tranquilidad. En estos países que todo está, ¿verdad?, Con industrializado, microondas. sacar un poco de carne para ahí mismo, que estaba frisado, descongelarlo y sazonarlo, puede correr peligro hasta de enfermarse. Entonces, Mire lo que me pasó en esta semana. Fui a pagar un servicio a una estación de energía eléctrica y cuando salgo, el vigilante que está ahí me para. Varón, Dios le bendiga. ¿Usted no se acuerda de mí? Digo, no, no me acuerdo de ti. El 20 de septiembre del 2017, usted fue a una iglesia en San Carlos y usted predicó
Hueso Seco recobra en vida. Y a usted le entregaron a las 3 de la tarde. Y yo me quedé como anonadado porque 8 años y medio después el tipo me podía decir exactamente lo que yo prediqué y yo ni siquiera me acuerdo de ese mensaje. Pero ¿se le va a olvidar a usted esa experiencia? No, no, no. No, no. Entonces, usted dijo, la gente se identifica, la gente aprende más fácil. ¿Por qué ilustraciones? ¿Por qué historias? ¿Por qué ejemplos de la vida diaria? Dígame una más y seguimos, que señores, son las 44. Porque son las vivencias de lo que usted tiene el día a día. Son las vivencias, una más. Que toca las emociones. Y siento autoridad, Toca doctor. las emociones. Emociones, las Toca emociones, las sí. emociones. ¿Qué más? Corín, ¿iba a decir algo? You want to say something? ¿Alguien más? Y iba a decir algo, pastor, que cuando uno da ilustraciones, está hablando también con la autoridad de algo que te sucedió o de algo que tuviste. Tienes como ese pleno dominio para expresárselo a los demás. ¿Tienes autoridad para hacerlo? Muy bien, Sandro. Corín, Ujú. Además hay una cosa, pero bueno. con el Mike. Your mic. Sorry. No, I was thinking, because I am a visual in my professional field, and so I always have to give an illustration of something, for example, yeah, or for example, a marketing project and stuff. And I have to do this with something that is visual. So, for example, a story, let's say during a preach, for me gives a visual translation of what you are saying. So I give you the visual concept. It's like a translation of what you're saying. For example, I remember you started the preach with the video of the lion, talking about what the job of the lion. And after I saw the lion, the video of the lion, for me was like, okay, I visualized, and for me was like the translation of your preach. Okay, great. Ustedes yo sé que entendieron todo, así que no necesitan que le traduzca, ¿verdad? Y está hablando de la importancia de que cuando uno le da una ilustración, uno le da una visión a la gente a visualizar de lo que vas a hablar. Es correcto. ¿Alguien más Pastor Jimmy, iba a decir algo más? También cabe destacar que a veces la persona, como tiene una fe escasa, muy escasa, necesita ver muchas cosas para creer. Y cuando nosotros ilustramos algo que la gente mismo ve y palpa o vive, entonces creo que también hay una activación también para el creer en la fe. Muy bien. No, y otro punto, pastor, por ejemplo, si estoy hablando de un texto bíblico, el texto bíblico por sí solo no va a captar la atención del cliente, digo, del creyente o del aspirante a creyente. El cliente que queremos que se convierta. No va a captar la atención tan fácil como cuando yo ilustro ese texto con algo de la vida diaria. Usted acaba de decir, no va a captar la atención. Señores, a la gente les gusta. Les gusta, capta el interés de la gente. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le gusta a la gente saber? ¿De qué le gusta a la gente? La gente le gusta saber sobre ciencia, sobre salud, Deportes, sobre política, La política, vida ajena. sobre economía, sobre la física, experiencia de la vida diaria, testimonios. Les gusta. Por muy mentalmente cansado que esté una gente o físicamente y muchos sueños, usted utiliza un ejemplo de la vida diaria y eso, a la gente le gusta. ¿Qué más le gusta a la gente? Durante usted predica, mientras hace la aplicación. El humor. El humor, eso es lo que quiero decir. El humor, sin pasarse,
sin amancillar el mensaje. Me lengua la traba, yo me reí más con ese mensaje en Bolivia. Usted en el clima del mensaje se le enredó una palabra y entonces le dice a los bolivianos, se me lengua la traba. Digo, increíble esto. Precisamente, porque pude aprovechar en un momento, señores, si tengo 20 minutos hablando, 20 minutos hablando, la mente de la gente necesitan un recarga, un booster, necesitan, y un chiste los despierta. Un chiste sano, algo que tenga que ver, algo que a veces yo veo gente que está, señores, roncando, que los veo ahí, En meditación profunda. meditación profunda, y yo digo, no hay cosa más rica que escuchar la palabra de Dios durmiendo, y ahí mismo se despierta. Y si yo digo, déjelo, que él está dormido, Ay. ahí mismo, yo no sé cómo, porque si estaba dormido, ¿verdad? ¿Cómo lo escuchó? Mire, junto a nosotros, ya el Señor partió hacia el cielo, pero una pareja, bueno, celebraron 60 años de casado, ya usted se imagina, el hombre tenía como 96 cuando se murió y la señora más o menos tiene como 90. Entonces, casi siempre nos sentábamos Ivonne y yo y ellos dos juntos. En el culto de las 10:30, ya a las 11, el hombre comenzaba a cabecear. Y cuando ya él estaba roncando, pero estamos hablando sentado en la primera fila frente al predicador, ya usted sabe. Entonces, disimuladamente, la mujer le empezaba a darle un codazo. Y él despertaba, era amén. O sea, y a veces ni siquiera estaba conectado lo que el predicador le estaba diciendo con el amén que él ponía. Y yo me reía más. Y cuando no, entonces era ella que se dormía y él era el que le daba el codazo. Yo le decía a Ivonne, bueno, ahí nos vemos tú y yo en 20 años, igual que esos dos, durmiendo en el culto. Bueno, fíjese, si usted cuenta eso, ve a un par de gente que se duerme y cuenta eso, o lo que pasó en una iglesia en Chiriquí, en Panamá, en Chiriquí, Panamá, que estaba en el culto, el hombre se quedó dormido y se fue la luz. Y cuando él despierta, que ve todo oscuro, dice, señores, oren por mí que quedé ciego. Mire lo que hace un chiste. Ya los que estaban cansados, ya ustedes se despertaron. Sí, El sí, humor, sí. las historias, las ilustraciones, todo esto sirve para una buena introducción. Y luego entonces viene, fíjense, ya regáleme ya un par de minutos. Y el lenguaje corporal, pastor, del que está predicando, ¿cómo debe ser? Bueno, pasearse de un lugar a otro, caminar, el contacto visual. Ojo, yo veo predicadores que cierran los ojos, Señor, miren, y Dios. No, contacto visual, te estoy hablando a usted. El lenguaje corporal, utilice las manos, utilice los pies, exprese, ¿verdad? Luego que la oración guía, ejemplos, ilustraciones. Tercero, explique el por qué. ¿Qué relación tiene entre la ilustración? Explíquelo con su mensaje, con su título. Explique. Así también utilice una frase y luego haga el enunciado de su proposición. Diga la proposición. La proposición tiene que ser comunicada. Bueno, yo estoy deseoso de que llegue ya el próximo sábado. Yo creo que tenemos nosotros bautismo, pero esta clase yo no me la puedo perder. ¿Qué les parece a ustedes si preparan una introducción para la próxima semana? Y nuestra clase completa va a ser 5 minutos a cada uno de ustedes para que usted haga su introducción. ¿Qué les parece? Perfecto. Usted, si quiere, se busca un púlpito por ahí. Usted pone
una campaña. Si usted quiere, búsquese unos cuantos niños, los sienta ahí adelante y usted le va a predicar. Usted haga lo que usted quiera. Tiene 5 minutos con un cronómetro acá. Tiene 5 minutos. Comience desde el principio para que nos ejercitemos. Entonces, frase de arriba, vamos a ver cómo se hace la conclusión. ¿Ven? Bueno, hemos terminado a tiempo. Dios me los bendiga. Ha sido Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor.